Es curioso que cuando entré a la universidad no tenía ni idea de lo que era economía, no tenía ni idea de lo que abordaba esta disciplina como tal. Incluso había dicho que me cambiaría a derecho si yo no le agarraba el gusto. La verdad, durante la carrera había unas materias que poco llamaban mi atención, pero había algo que me parecía fascinante de economía y por eso la terminé. Cuando me gradué sabía que no estaba al nivel de ser un profesional en economía y con total preocupación sabía que necesitaba seguir estudiando. Y me preguntaba, no con la intención de juzgarlos, pero sí con la intención de conocer si yo hacía parte de ese grupo, en el que solo querían obtener el título para empezar a trabajar. Pero yo era todo lo contrario. No quería empezar a trabajar sin entender por qué estudié economía, por qué me gustó la economía y sin hallar la rama de la economía que más que una profesión sería un estilo de vida y un propósito. Y es ahí donde entra la economía social. Y para mi suerte, ni la microeconomía, ni la macroeconomía, ni la economía conductual, ni la economía del desarrollo, ni la economía del bienestar, ni la experimental, ni la economía política, ni la laboral, ni la ambiental y otras más no tendrían fundamentos si no se comprende a profundidad el comportamiento de las personas y la dinámica social. Dicho esto, ¿la economía es una ciencia social? ¿Por qué es una ciencia social? ¿Siempre ha sido una ciencia social? Pues no. Inicialmente la palabra economía viene del griego oikonomía, que se compone de dos raíces. Oikos, que significa casa o hogar, y nomos, que significa norma, ley o administración. Lo que quiere decir que originalmente el término hacía referencia a la administración del hogar o de los bienes domésticos, y su uso estaba relacionado con la gestión eficiente de los recursos dentro de una unidad familiar. Y este término fue desarrollado principalmente por dos filósofos griegos como Jenofonte y Aristóteles. Sin embargo, el origen de la economía no viene con la introducción del término o economía. Las sociedades primitivas ya llevaban a cabo prácticas que hoy son evaluadas y estudiadas desde la economía. De esta manera, las primeras comunidades humanas comenzaron a realizar intercambios y a organizarse en torno a la producción, distribución y consumo de recursos. No obstante, se resalta que estas actividades económicas eran informales y no sistematizadas. O sea, nadie regulaba estas actividades, no te pagaban por hacer esto, tampoco había un proceso específico, simplemente se realizaban y ya para garantizar la subsistencia. Por otro lado, dentro de las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, ya existían prácticas como el comercio, la tenencia de tierras y los impuestos. Pero ¿cuándo se empieza a utilizar el término o economía, como se conoce actualmente? La primera utilización del término la hizo Jenofonte en el siglo IV a.C., en su obra Económico. El autor describe cómo gestionar una casa o una propiedad agrícola, enfatizando en la administración eficiente. Junto con Jenofonte, Aristóteles se suma a la utilización del término en su tratado denominado Política. Sin embargo, Aristóteles diferencia entre oikonomía, que sería la administración del hogar, y la quematística, que sería la acumulación de riqueza. Para él, la economía estaba ligada a las necesidades básicas y el bienestar general. Durante la Edad Media, el término economía siguió refiriéndose a la administración de bienes en el ámbito doméstico, pero adquirió un tono moral y religioso. En pocas palabras, la economía se vincula con la teología, o sea, todo lo que estudia a Dios y los conocimientos relacionados con lo divino, y se vincula con la ética. Entonces, se puede ver que autores escolásticos como Tomás de Aquino abordaron temas de justicia en el precio y el interés. La Iglesia promovió principios relacionados con la justicia económica, especialmente en temas como el comercio y el cobro de intereses. Renacimiento, siglos XV y XVI. Con la expansión del comercio y los cambios sociales, el término economía comenzó a asociarse con la gestión de recursos a nivel estatal. Aquí surge la noción de economía política, que trataba sobre cómo los gobernantes administraban los recursos de un reino. Ahora vayamos al nacimiento de la economía moderna con corrientes como mercantilismo, siglo XVI y XVII. Esta corriente, enfocada en la acumulación de riqueza y el comercio internacional, marcó el inicio de una sistematización de las prácticas económicas. Algo importante de esta corriente es que fue una de las primeras corrientes económicas que intentó sistematizar el pensamiento y las prácticas económicas a nivel estatal. ¿Por qué lo repito? Porque marca un inicio a lo que nosotros conocemos como teoría económica, que puede explicar a través de un sistema el comportamiento de la riqueza de un país.
Esto quiere decir que el mercantilismo crea un sistema con base en las prácticas económicas de acumulación de riqueza y el comercio internacional, viendo que esta corriente se enfocaba más que nada en esas dos. ¿Y a qué hacía referencia el sistema mercantilista? Pues básicamente a lo siguiente. El poder de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que poseía. Por ello, el objetivo principal era aumentar estas reservas mediante un superávit comercial, exportar más de lo que se importaba. Para ello, el mercantilismo favoreció políticas proteccionistas para limitar las importaciones y promover las exportaciones, pues se consideraba que una balanza comercial positiva era vista como un sinónimo de prosperidad. No obstante, como la acumulación de riqueza era importante para la Europa mercantilista, esto trajo colonialismo. ¿Les suena esto? Un país que domina y explota a otro para extraer sus recursos. Bueno, esta práctica reforzó la desigualdad entre los países europeos y sus colonias, sentando las bases del sistema económico global moderno. Fisiocracia siglo XVIII. Esta corriente habla de la importancia que los fisiócratas como Quesnay le otorgaron a la agricultura como fuente principal de riqueza y su influencia en el pensamiento económico. La economía como ciencia. Con Adam Smith y la publicación de La riqueza de las naciones en 1776, la economía se estableció formalmente como una disciplina científica. Por tanto, gracias a la introducción de conceptos como la mano invisible, la división del trabajo y el mercado autorregulado, Smith estableció un marco teórico que permitió estudiar la economía de manera sistemática. Dicho de otro modo, el término economía empezó a emplearse de manera más sistemática para referirse al estudio de cómo los individuos y las sociedades gestionan los recursos escasos. La expresión economía política fue reemplazada gradualmente por economía. Así, sin más, especialmente con la profesionalización y la matematización de la disciplina en el siglo XX. Otros autores que acompañaron la evolución del término economía en el nacimiento de la Edad Moderna fue el economista francés Antoine de Montesquieu, el cual usó por primera vez el término economía política en su libro Tratado de Economía Política. Aquí la economía se entendía como la administración de los recursos de una nación, lo que marcó el inicio de su consideración como una disciplina distinta. Desarrollo y especialización de la economía. En el siglo XIX la economía se diversifica con autores como David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill, quienes ampliaron el análisis sobre la producción, distribución y población. Por otro lado, se comienza a estudiar la relación entre economía y sociedad, influyendo en el desarrollo del marxismo de Karl Marx y en el desarrollo de otras disciplinas o escuelas de pensamiento. En su conjunto, autores como Alfred Marchand introducen herramientas matemáticas para analizar la utilidad, la oferta y la demanda. Después de tan largo recorrido, llegamos finalmente al periodo en el que la economía se asume como una ciencia social. Llamémoslo economía contemporánea. En el siglo XX, la economía se convierte en una ciencia social con diferentes escuelas y enfoques, como el keynesianismo, el monetarismo y el comportamiento microeconómico. Por otro lado, la economía se empieza a unir con distintas disciplinas para comprender el comportamiento y la toma de decisiones económicas en los individuos, uniéndose con disciplinas como la psicología que permiten el estudio de la economía conductual y de otras más como la economía experimental. Pero ¿por qué lo mejor que le pudo pasar a la economía es que se haya convertido en una ciencia social? Volvamos al término economía. La definición clásica la define como el estudio de cómo los individuos y las sociedades gestionan sus recursos escasos. Esta definición sigue siendo válida en gran parte del pensamiento económico contemporáneo. Sin embargo, esta definición hace énfasis en la escasez, la racionalidad y la eficiencia como elementos centrales. Ahora bien, desde la perspectiva de la economía social, esta definición se complementa o se redefine para reflejar principios más enfocados en el bienestar colectivo, la equidad y los valores humanos. De esta manera, aunque la economía social reconoce la gestión de los recursos, pone un énfasis especial en el bienestar de las personas y las comunidades, más allá de la maximización de los beneficios o la eficiencia económica. Pero, ¿por qué se da la introducción del término economía social? La economía social surge como una respuesta a las limitaciones de la economía convencional o economía pura, pues el desarrollo industrial y el capitalismo generaron desigualdades sociales significativas. Por tanto, su introducción trajo consigo un cambio en las prioridades y objetivos dentro de la disciplina económica. Para entender las diferencias entre la concepción de la economía clásica y la economía social, veámoslo con este cuadro.
La economía pura se define como el estudio abstracto y matemático de la economía basado en modelos teóricos ideales, mientras que la economía como ciencia social se define como el estudio del comportamiento humano en relación con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El método que lleva a cabo la economía pura es altamente formalizado y basado en supuestos ideales como la racionalidad perfecta y mercados eficientes, mientras que el método que lleva a cabo la economía como ciencia social es interdisciplinario. Incluye métodos cualitativos, cuantitativos y perspectivas éticas y culturales. El foco principal desde la economía pura es la eficiencia en el uso de recursos a través de modelos matemáticos para maximizar la utilidad o el beneficio. El foco principal desde la economía como ciencia social es comprender y mejorar las interacciones humanas, promoviendo el bienestar colectivo. Los supuestos desde la economía pura es que se concibe al ser humano como un homo económicos, individuos racionales y egoístas que buscan maximizar su utilidad. Mientras que en economía como ciencia social, el ser humano se concibe como un homo sociológicos, o sea, individuos influenciados por normas sociales, culturales y emociones. La aplicación práctica de la economía pura consiste en políticas centradas en mercados, eficiencia y crecimiento económico, mientras que la aplicación práctica desde la economía como ciencia social se centra en políticas que integran justicia social, sostenibilidad y cohesión social. En cuanto a la ética y valores, vemos que en la economía pura persiste el principio de neutralidad valorativa, o sea, evita juicios morales en la toma de decisiones económicas. En cuanto a la economía como ciencia social, la ética y valores sí tiene una incorporación más explícita en cuanto a valores como equidad, solidaridad y sostenibilidad. Como pueden ver, el enfoque de la economía social no contradice la definición clásica, pero amplía su propósito y redefine sus prioridades para adaptarse a un contexto ético y social. La economía como ciencia social abarca contextos reales, donde intervienen emociones, desigualdades y dinámicas sociales complejas. Por eso, la concepción de la economía como ciencia social refleja una evolución en la disciplina, que va desde un énfasis en modelos teóricos y matemáticos hacia un enfoque interdisciplinario, que considera la complejidad humana y las interacciones sociales. Aunque muchos no estén de acuerdo, ya que por muchos años se ha defendido la postura de la racionalidad humana, o sea, que el ser humano actúa bajo la razón, esto limita y desconoce los avances de las ciencias sociales como la sociología, la antropología y la psicología al estudiar la complejidad de las decisiones y la diversidad humana en contextos sociales. La economía es una ciencia social, evidentemente, que sigue en pleno desarrollo académico, pero que va enriqueciendo su desarrollo todos los días. Y el impulso de enriquecer esta ciencia se debe especialmente al creciente interés por el bienestar humano y por el objetivo de disminuir las brechas económicas y sociales para generar mejores condiciones de vida.